Muy buenas tardes, licenciada, compañeros, que tal vez verán el video, ¿verdad? Un placer saludarles. Mi nombre es Diego José Avilés Zelaya y junto con mi compañero Mario Salvador Serpas Aguilar, eh, les vamos a plasmar lo que es la tarea del estudio de casos acerca de la película El niño que domó el viento, de la cátedra correspondiente al de Derechos Humanos. Tenemos la primera pregunta. Le cedo la palabra a mi compañero Mario Salvador Serpas Aguilar. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Y también un gusto saludarle, compañero. Muy bien, realizando lo que es la respuesta a las diversas interrogantes de la pregunta de la película, ¿verdad? El estudio de casos sobre el niño que domó el viento. Pues vamos a dar respuestas a estas diversas preguntas. También vamos a desarrollar también lo que es un ensayo, pero sobre todo vamos a intentar plasmar las partes más fundamentales, ¿verdad?, de esta película. Muy bien, como decíamos que íbamos a dar respuesta a las diferentes interrogantes, entonces vamos a comenzar con la primera, la cual nos dice, ¿cuál de los derechos humanos del protagonista son irrespetados y vulnerados durante la historia en la película? Vale, muy bien. Eh, las respuestas que nosotros dimos sobre esto, pues sobre este interrogante, primero es la del artículo 25, lo cual nos dice el derecho a un nivel de vida adecuado. Muy bien, la película pues trata y se desarrolla sobre un pueblo de Malawi, de África, donde se puede observar la gran necesidad de un nivel de vida adecuado. Todos viven pobrezas en este pueblo, son personas trabajadoras, humildes, que se van desarrollando a través de qué, de los cultivos, van pasando, como dicen, a pura misericordia de Dios. Entonces, tienen una gran necesidad de derechos que se presentan en este pueblo, que prácticamente no hay derechos para ellos. Es un pueblo donde los gobiernos intentan aplastar al más débil siempre, ¿verdad? Por el poder económico. Ahora bien, para el artículo 26, este nos dice sobre qué es el derecho a una educación. En el desarrollo de la película se puede ver que los jóvenes, pues, no todos tienen la oportunidad de tener una educación digna, una educación que todos los merecemos. Pues los padres tienen que ir pagando cotas, de diferentes cotas, para que los niños vayan estudiando, pero como hay una gran deserción y necesidad económica, pues no todos tienen la oportunidad de seguir estudiando. Entonces hay esa falta de ese derecho, el derecho a la educación que todos los merecemos. Ahora bien, para el artículo 27, este nos dice que es el derecho a la vida cultural, artística y científica. Todos tenemos derecho a la vida, a una vida cultural, artística y científica. Primeramente, derecho a la vida porque somos seres humanos, tenemos derechos, tenemos diferentes, diferentes entidades que nos tienen que ir respaldando, la familia y todo. Ahora bien, cuando se habla de la cultura, pues en este pueblo no se da eso de la cultura, no hay respeto de nada por el poder económico, los estudios pues prácticamente no son valorados, entonces la falta cultural que hay aquí no es valorada. Ahora bien, en cuanto a lo artístico y lo científico, pues por la gran necesidad de la educación, estos ámbitos, tanto los culturales, los científicos, los artísticos, no se desarrollan como deben de ser por la falta del derecho a la educación y el derecho a la vida y sobre todo el derecho a un nivel adecuado de vida. Muy bien, a continuación pues mi compañero va a seguir con la siguiente interrogante. Muchísimas gracias, compañero Mario Salvador. Vemos la segunda interrogante que nos plantea qué papel juega el Estado en la vida del protagonista. Bueno, nosotros como pareja, ¿verdad? Vamos a bien tener esta respuesta.
que es el que toma las decisiones económicas a nivel local, eh, también a la región y por ende a la nación, ¿verdad? Así como el sistema judicial que garantiza que dichas decisiones sean respetadas. Y como claramente vemos en la fotografía, el, el jefe al jefe de la comunidad, al expresarse que no estaba de acuerdo con el gobierno, este es eh, gravemente golpeado, le dan una golpiza a él y él muere. Vemos también allí cuando viene la hambruna, cuando viene la gran sequía y los pobladores están esperando el grano para subsistir y solo llegan 2 camiones para surtir el grano, que eso es una miseria. Entonces vemos claramente que no se toma en serio este papel, siendo represivo y desinteresado por cumplir las necesidades del pueblo. Eh, Vemos una deplorable manejo de al inducir, inclusive al inicio, antes de que hubiera las elecciones, lo decía ahí en la película, que se compraban los bosques y se vendía, y venían las inundaciones. Entonces vemos que el gobierno no estaba interesado en el beneficio de ellos, sino que el beneficio económico que les iban a traer las empresas. Entonces claramente hay una ruptura en el interés hacia los pobladores. Entonces vemos la siguiente pregunta con mi compañero. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué rol juegan los padres de familia de William? Entonces, muy bien, ¿verdad? Como decía usted, los mayores, la mayor problemática que se puede ver en esto son el cambio climático, la deforestación y todo es lo que causa un descontrol del clima. Ahora bien, el rol principal que juegan los padres de William son que estos los apoyaron desde un inicio a poder iniciar sus estudios, que para alguien de su aldea era un lujo. A pesar de las incertidumbres, el padre estaba dispuesto a dar todo su trabajo para que lo hiciera y su madre cuidando de él después hasta cortar su mano para que sus hijos no les faltara hambre. Muy bien, creo que ese es el rol principal de todos los padres, ¿verdad? Querer lo mejor para un hijo, querer la educación, ¿verdad? Tanto para William. En el desarrollo de la película se puede ver que tanto el papá de William como la mamá nos tuvieron la oportunidad de una educación. Entonces ellos, a pesar de sus necesidades y pobreza, y sobre todo que sobrevivían a través de la siembra, de los cultivos, que fueron destrozados por el cambio de clima y la deforestación, pues querían el estudio para su hijo William. Y William valoraba todo eso a pesar de que no se le, de ver las necesidades que pasaban, porque en un determinado momento los padres no pudieron pagar la cuota de estudio, la cuota del colegio, entonces él tuvo que meterse de infiltrado a las clases para poder recibir las clases. Entonces, este joven valoraba el esfuerzo de sus padres, lo valoraba de cierto modo que tanto a él le costaba porque por ratos tenía que dejar de trabajar para poder ayudarle a sus padres. Entonces se ve, ¿verdad?, el esfuerzo de un hijo en el apoyo de los padres de familia. Así que muchos hoy en día nos vemos reflejados con esto porque en nuestro país hay jóvenes que intentan salir adelante, intentan dar lo mejor de ellos cada día por sus estudios, pero hay otros que no valoran el esfuerzo de sus padres. Entonces dicen que la primera educación es en el hogar, en la casa, y tanto los frutos que siembran los padres de familia, así van a dar, ¿no?, que los,
los frutos también, ¿verdad? Los hijos. Entonces, continuando con la siguiente pregunta. Muy bien. No sé si está por ahí, Muy bien. compañero. Tenemos acá, ¿verdad, compañero? Que dice que es el rol que juega el profesor en la película. Lo dice que es quien le explica y le ayuda para que pueda revisar la bibliografía y que pueda leer acerca de la energía eólica. A pesar de que el padre de William no había pagado toda la colegiatura. En la película, ¿verdad? Vemos como el profesor, al tener una relación sentimental con la hermana, y William, al percatarse de esto, lo toma a su favor y hace que el profesor se sienta comprometido hacia él y le pueda ayudar para que acceda a la biblioteca. Él no estaba, eh, él sí estaba sabido de la situación que tenía William, que el padre solo había pagado un anticipo de la colegiatura, pero no le había pagado todo. Entonces, el profesor, al sentirse comprometido con William, le ayuda a que él acceda a la biblioteca, adquiera conocimiento. Como vemos al principio, William es muy curioso y muy creativo, pero no tiene los conocimientos teóricos de la energía. Así que este es el papel del profesor en la película. Tenemos al compañero que los va a seguir con la presentación. Muy bien. En la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los valores que podemos evidenciar en la película? Bueno, en el desarrollo de la película se puede evidenciar primeramente la amistad en equipo, eh, la cooperación y la solidaridad y la perseverancia. Primeramente amistad, ¿por qué? Porque sabemos bien que en un determinado pueblo como es pequeño, pues hay mayor apoyo, hay mayor cooperación entre sus pobladores y pues como son pueblos que prácticamente viven eh, con extremas situaciones económicas, extremas pobrezas, entonces el apoyo, los valores son más valorados en un pueblo que en una ciudad. Eso es claramente aceptable, porque bien se sabe que en un pueblo pues se tienen mayor cooperación. Entonces, en la perseverancia, creo que la perseverancia es el mayor reflejo de valor que nos deja esta película. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta película pues nos ha mostrado pobrezas, nos ha mostrado sobre todo solidaridad y perseverancia en los estudios que a pesar de las dificultades que se pueden generar en la vida, pues con perseverancia se pueden alcanzar todas las metas. La película del niño que domó el viento, pues prácticamente trata sobre eso, de un joven, pues origen africano, sobre el cual con los pequeños conocimientos que tiene, ayuda a crear una bomba para sacar agua de un pozo y poder, ¿verdad?, producir lo que son las siembras, los cultivos, que por causa de la destrucción del ser humano, dado por la mala gobernación del pueblo, esto afectó a los cultivos. Entonces, ahí en las fotografías se puede observar primeramente la cooperatividad que hay entre los pobladores, que estos se apoyan unos a los otros y se puede observar una extrema pobreza, porque en la película el papá de William no le quiere dar prácticamente lo que es la bicicleta al joven para que pueda crear ese ventilador sobre el cual pues va a fluir la energía y va a ser producir a través de la bomba de agua, a través de la bomba que el pozo saque el agua y crear un sistema de regadío que
que es pura imaginación y creación del joven. Entonces se puede observar, ¿verdad?, la perseverancia que sin necesidad de tener grandes estudios, pues, y con poquita cosa se logra mucho. En la siguiente imagen se ven que los niños pasan recogiendo del basurero y es allí, pues, donde los jóvenes, pues, se van a recoger cosas para lograr armar esa bomba y lo hacen con una simple batería de carro, con unos cables, con ver los polos negativos y los positivos de la batería y con pedazos de láminas y madera, logran crear esa herramienta que va a hacer fluir eh, el agua sobre sus cultivos y desarrollarse de una manera que adecuada, ¿verdad? Que para que estos produzcan en diversos tiempos, en el tiempo de sequía y en el tiempo también lluvioso. Muy bien, continuando con el desarrollo pues de esto, procedemos a la siguiente parte. La siguiente parte de la tarea es un ensayo sobre esta película. El ensayo trata sobre eso, sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que hemos valorado prácticamente en nuestra forma de ser, ¿verdad? Muy bien, compañero. Continuando, pues, le cedo la palabra para que usted nos dé una pequeña introducción, ¿verdad?, sobre el desarrollo de este ensayo. Muy bien, compañero. Acá tenemos nuestra pequeña introducción, ¿verdad? Que nos dice que nuestro ensayo trató de relatar y sintetizar aquellos elementos esenciales de la película, la cual es El niño que domó el viento, ¿verdad? Tratándose de William, el personaje que vive bajo una situación eh, precaria en cuanto a los dirigentes políticos, a la situación social del continente africano, ¿verdad? Tenemos que Mali, ¿verdad? Es un país azotado por la pobreza, por las malas decisiones políticas, y surge así la crisis alimentaria, ¿verdad? Que vemos allí en la película. Vemos también el tema de la corrupción que va inmersa de ello. Al, al vender los árboles, ¿verdad? Crea un desequilibrio en el medio ambiente y provoca grandes inundaciones en la aldea, arruinando los cultivos. Vemos como los agricultores trabajan día y noche para sus cultivos y no pueden lograrlo. Y luego viene la sequía y pues no pueden cosechar nada porque se secan sus cultivos. Esto con las repercusiones que llevó a la tala de árboles. Vemos que este pueblo es gravemente azotado. Entonces William, viendo esa situación, viendo su perseverancia y su visión de liderazgo, ¿verdad? Vemos que William tiene la idea de crear un molino de viento para crear la energía eólica necesaria para activar una bomba y poder regar los cultivos y poder utilizar esta agua para obtener el vital líquido para que se desarrollen correctamente los cultivos, ayudando a subsanar la hambruna que vive la región, ¿verdad? Y esto para superar estos problemas y favorecer al cambio de la vulnerabilidad que tiende a la pobreza. Vemos también allí que a pesar de las limitantes del sector educativo, William con el poco conocimiento que pudo adquirir,
con el poco conocimiento teórico que logró conseguir en la biblioteca, consiguió este fin, ¿verdad? Vemos también que al desarrollarse como humano, creó los elementos que permitieron el desarrollo de ellos. A continuación, veamos el desarrollo como tal, ¿verdad? Y por último, las conclusiones. Les doy la palabra a mi compañero Mario. Muy bien, compañero, muy buen en cuanto a la introducción, ¿verdad? Excelente, en el sentido de que la película trata de mostrarnos la situación del- de la política, de los gobiernos y el poder que siempre intentan, ¿verdad? Aplastar al más pobre. Ahora bien, en cuanto al desarrollo, pues el desarrollo prácticamente es lo más importante del ensayo. Bueno, en el desarrollo nos deja, ¿verdad?, una gran enseñanza y sobre todo una gran reflexión profunda para nosotros, a que aprendamos a valorar más las cosas de la vida, porque, porque prácticamente es en ese pueblo de Malawi, eso sí es un pueblo de extrema pobreza y nosotros prácticamente a la par de ahí, al hacer una breve comparación, nosotros somos ricos en el sentido de que tenemos grandes oportunidades, tenemos grandes factores en el sentido de que eh, pues prácticamente tenemos un estudio, tenemos derechos y eso es lo que los hace libres a cada uno de nosotros en esta vida, los derechos que prácticamente ahí faltan. Ahora bien, en la historia de William, pues William es un niño prácticamente de 13 años que vive en una zona rural de Malawi. Malawi es una ciudad, África, pueblo. Entonces, allí las condiciones económicas, ¿verdad? Como mencionábamos, empeoran mucho a diario y empeoran pues prácticamente por el clima. Y es decir, en el desarrollo de la película se puede observar que el encargado prácticamente la política marxista que hay ahí, con tantito tener un poquito de poder, se creen mucho y tratan de aplastar siempre al más pobre sin importar, ¿verdad?, la vida de ellos, porque ellos prácticamente mandan a talar árboles, los árboles que eran los que producían ¿qué? El oxígeno, producían que cuando lloviera no se dieran esas grandes deslaves en los cultivos, esos bosques. eh, el gobernador de allí los manda a votar y los cultivos pues en el desarrollo de la siembra y todo del invierno se pierden las semillas por las grandes inundaciones. Entonces esto llega a que las condiciones económicas de los pobladores empeoren por el mal clima. Entonces esta problemática obliga a William que deje la escuela porque prácticamente su familia no puede afrontar otros gastos que no sean los de la comida, ya que ellos son trabajadores que sobreviven a diarios con los cultivos producidos en las tierras. Ahora bien, pero lo interesante en esta película es que para salvar la hambruna de su pueblo y su familia, este joven, con una mente curiosa, se inspira en un libro de ciencias que encuentra en la biblioteca de su escuela. Ojo, a pesar de que este ya no podía pagar, ¿verdad?, su educación, los padres de familia, entonces este se metía, ¿verdad?, como infringiendo, ¿verdad?, la ley de de la escuela, se metía a escondidas a recibir esas clases y en recreo se iba para la biblioteca. Y ahí logra conseguir un libro de ciencias en el cual se hay una explicación para construir una turbina de viento. Ahora bien, con esta información construye un aerogenerador y una bomba de agua a partir de chatarra que fue a recoger al basurero, que en las preguntas pudimos evidenciar eso en las imágenes. Ahora bien, con la única ayuda de su ingenio, su perseverancia y unos pocos amigos que creyeron en él, con con este invento, su comunidad pues podrá regar los cultivos en tiempos secos y lluviosos, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces,
gracias a este invento logran obtener, ¿verdad?, las cosechas en ambos tiempos del año, en el tiempo lluvioso y tiempo seco. Ahora bien, en esta historia se refleja la gran necesidad de los derechos humanos, que todos los seres humanos en esta vida pues tenemos, especialmente tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una educación, el derecho a la vida y a una alimentación digna. Por el poder pues económico de los gobiernos y la política marxista que hay en ese pueblo, pues hay una gran ¿qué? Parálisis de, de economía ahí, porque el clima y el cambio climático destruyó todas las cosechas. Entonces los pobladores no tienen ese derecho, el derecho a una alimentación digna. Y si no hay comida, no hay pues vida. Y sobre todo pues prácticamente los pobladores se encargan solo a eso. Entonces, como no hay, ¿verdad?, recursos económicos, el- no tienen un nivel de vida adecuado, no hay una educación y hasta tal punto que los pobladores pues no tienen nada para comer y comienzan, ¿qué? Las guerras. Una guerra que entre pueblos, entre pobladores que tienen que sobrevivir de la manera que sea. Entre ellos mismos se andan robando los pocos cultivos que tienen, ¿verdad?, en sus graneros, las semillas y todos, se andan robando eso para poder sobrevivir. Entonces, por la mala organización de los gobiernos, se puede observar que, ¿el qué? Se puede observar precisamente, ¿verdad?, eh, que hay generadores, primeramente el generador de la pobreza, el generador de la educación, que si no hay una buena organización, pues la extrema pobreza, más que todo en estas partes de África, eso es terrible porque verdaderamente no se, no hay una buena organización para que el estudio se dé, ¿verdad? Ahora bien, continuando pues con el desarrollo, pues en esta película nos enseña que aprendamos a valorar la vida, los derechos y las grandes oportunidades que nosotros tenemos en nuestro país, porque en el desarrollo de esta película basada en hechos reales, es una historia basada en hechos reales, se puede observar las grandes necesidades que pasan la familia y el pueblo de Malawi, África, que pelean por la comida, por la gran falta de recursos ecológicos y económicos que estos no tienen y que todo lo consumen y logran tener es por misericordia de Dios. ¿Verdad? Esto prácticamente pasan, pues, a como dicen, ¿verdad? A la suerte, pero la suerte prácticamente ellos la construyen con el trabajo diario, pero por la falta de recursos económicos no logran, pues, obtener buenas cosechas y provocando que esto, todo el factor de la deforestación en esa área provoca un gran desequilibrio de un cambio climático. Las lluvias se vuelven más fuertes, los del agua pues prácticamente botan la semilla de los cultivos, se inundan pues, entonces la semilla se ahoga y se pudre. Ahora bien, en el tiempo seco no hay agua, entonces gracias a ese invento y a ese pequeño ingenio de este joven, logran crear esa máquina que lo es todo para ellos, para este pueblo. Ahora bien, esta película también nos refleja, ¿verdad?, la corrupción de sus gobernantes, de un mal gobierno, en donde solo se puede interesar por el poder que han obtenido. Y estos, en vez de ayudar a sus comunidades, se hacen la vista gorda y no les ayudan en su hambruna. Muy bien, como lo habíamos mencionado, ¿verdad?, anteriormente, todo esto. Pero otra parte muy importante en esto es que las películas nos motivan a nosotros y nos da a entender que no existe ninguna barrera a las cuales no podamos superar los seres humanos y sobre todo nunca rendirnos por los problemas que tengamos, conservar la fe desde la educación, se logrará un cambio a favor de los pueblos más vulnerados. Esta idea es muy grande para nosotros porque creo que es la mayor que nos ha dado el aprendizaje en esta película. Conservar la fe de la educación, no de una gran educación. Podemos tener una educación superior, pero si no tenemos pues ingenio y creatividad y sobre todo no somos aplicativos para crear cosas, no vamos a conseguir nada. Este joven con su poquito intelecto, con su poquita educación de primaria, de sus colegiaturas y todo eso, logra construir algo que
ahora en día se puede construir ¿qué? Con buenos recursos, y con un poquito de chatarra, pues, y con cosas que tenía que no valían nada a su alrededor, logra crear algo que puede ser grande. Entonces a nosotros, pues como estudiantes, y sobre todo en el sistema educativo, nos hace falta ver, ¿verdad?, que la educación hace grandes cambios. Aunque no lo tengamos todo, podemos crear cosas mm, que ni los podemos imaginar. Entonces sobre esto ha tratado esta película, sobre esto ha tratado el desarrollo de esta película, ¿verdad? Pobrezas, necesidades, malos gobiernos, pero sobre todo, pues, que nos da a entender que no existen barreras, ¿verdad? Para poder ser mejores cada día en nuestras vidas a través de los derechos humanos y valorar la vida, valorar nuestra educación y valorar todo lo que tenemos. Continuando con el desarrollo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Como los decía el compañero, ¿verdad? Teniendo todos estos elementos, ¿verdad? Claramente, como lo decía, ¿verdad? La situación de William, como lo esperaba, el papel del gobierno y todo lo que es referente a la trama, podemos hacer lo siguiente, podemos concluir que en este filme, esta película, nos refleja que lo valioso de las enseñanzas, el proceso que tuvo William, el proceso del cambio y su mente y acciones innovadoras, en las cuales podemos tomarlo como referencia a nuestro entorno educativo de forma profesional, como una inspiración hacia nuestro desarrollo como profesionales actualmente. Y pues esto quiere decir que William, el niño, en tales circunstancias, ¿verdad? En las cuales se encontraba muy limitada, como lo decía el compañero, con su poquito conocimiento, ¿verdad? Del área, fue capaz de crear una bomba a partir de chatarra, de desechos que la gente dejaba abandonada, ¿verdad? Dice que fue un instrumento el cual ayudó a su familia y a su pueblo a tener la comida. Eh, Esto permitiéndole tener comida en las diferentes épocas del año y no pasar hambre. Vemos que allá en los finales de la película hay una gran sequía y esto le ayudó mucho a la comunidad para subsistir. Entonces, tenemos ah, tenemos a Márquez en 2007, nos dice que no hay ninguna excusa que valga para que el ser humano alcance sus metas y logros, como vemos el ejemplo de William, con su gran empeño, con su gran perseverancia y la cooperación de las personas de la aldea, siempre del apoyo incondicional de sus padres, logra impulsar el desarrollo de él para solventar los problemas que tiene, ¿verdad? Y lo vemos como la clara imagen de que no existe barreras este, las cuales no podamos superar. Nunca debemos de rendirlos por ningún problema que tengamos. Tenemos que conservar la fe en nosotros, en la educación, en las personas en las cuales están actuando con nosotros a favor del pueblo. Y muchas veces, ¿verdad? Viendo la realidad, es gravemente vulnerado.
tenemos la parte también crucial de la película, lo cual nos dice que los seres humanos debemos ser libres y tenemos derechos que deben respetarse y no vulnerarse, y tener un nivel de vida adecuado, actuar libremente por medio de la libertad, ¿verdad?, que tenemos, y poder estar seguros como personas. Debemos considerar también la importancia de la vida de los habitantes, porque sin importar el país, la región, llámese, ahí es normal, ahí es no debemos tener esa mentalidad. Debemos tener la mentalidad que se deben de tener los derechos humanos en su pleno ejercimiento de ellos, que deben respetarse, cuidarse y sobre todo valorarse. Tengo a mi compañero. Bueno, muy bien, compañero, como usted lo decía, ¿verdad? En la conclusión, pues prácticamente esta película nos ha dejado un gran indicador para nosotros, en el sentido de que podemos ver que una falta de educación en un pueblo, pues sin educación no hay valores, sin educación no hay derechos. En este pueblo, pues como era un pueblo que no tenía una educación estable, era la educación que comenzaba a salir prácticamente, había esa gran falta, ¿verdad?, de educación en los pobladores, y por la falta de ignorancia de ellos los pueblos se aprovechaban. Entonces prácticamente eso nos ha dejado, ¿verdad?, otra pauta a esta película, ¿verdad? Que en conclusión, pues la educación es el arma más fuerte que puede hacer cambiar al mundo. Esto lo sostenía, pues, eh, lo que es Marx decía esto, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Siempre en toda situación, como usted lo mencionaba, es lo que debemos de defender, ¿verdad? Ante cualquier gobierno, lo importante es la vida. Entonces, no importa en qué país y gobierno estemos, nosotros somos libres, somos seres humanos, tenemos vidas, tenemos derechos los cuales se nos deben de respetar y cuidar, y sobre todo valorar. Entonces, de esto ha tratado, ¿verdad?, esta actividad, una actividad muy valiosa, porque nos ha enseñado a valorarnos nosotros mismos, a valorar la familia en la que estamos, a valorar el alimento que tenemos, que prácticamente ¿no? En esos pueblos es lo que más falta. Entonces, en el desarrollo de esto, pues, la educación creo que es el arma más poderosa, ¿verdad?, para cambiar al mundo. Ahora bien, de esto se ha tratado, esta actividad, se ha tratado de dar respuesta a esas interrogantes, de desarrollar un ensayo que nos deje las ideas más principales y las ideas más contenidas. Entonces, compañero, es un gusto haber estado con usted analizando detalladamente, ¿verdad?, esta actividad, porque nos ha dejado grande enseñanza. Entonces, yo le agradezco mucho por el apoyo y todo, y por también, pues, por las diferentes ideas que hemos aportado en el desarrollo. Muchas gracias, compañero. Y pues, como decía, ¿verdad? Hemos tratado de plasmar nuestras ideas y conclusiones a raíz de esta actividad, pues esperando que sea más acertado posible y que sea del agrado de cada quien, de cada uno, ¿verdad? Y pues esto es todo, ¿verdad? Agradeciendo, al igual que mi compañero, por su atención, y pues muchas bendiciones y éxito. Bueno, un gusto, compañero, y bendiciones también, ¿verdad?